Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishnavardhaya Radharthaya Namo Namaha Namasistan Manumapi Sachiputramatra Swarupam Rupam Tasya Murupuri Maturi Gostavatim Radha Kundam Girivaramo Radhika Madhavasam Prato Yasya Pratita Kripaya Sigurum Tam Natasmi Anarpita Charinchira Karunavartina Kalo Samarpayituruna Dudvala Rasam Savatrisiyam Hari Purata Sundara Yutigadamba Sandipita Sada Hidaya Kandares Puratuva Sachinandana Nikila Rutimalliranamala Yuti Nirajita Padapankayanta Ayimukta Kulairupasyamanam Paritashvam Harinam Samsrayamim Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravasta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, Srimad Bhagavatam, el último día estuvimos viendo. ¿Qué estuvimos viendo? Dhruva Maharaj. Las glorias de Dhruva Maharaj, Dhruva Charita, Dhruva Stuti. Hablamos de la determinación para hacer vayan, para practicar, debido a Suruchi, su madrastra, que le llevó al corazón a Dhruva. Le dijo, tú no te puedes subir en el trono con tu padre, porque no has nacido de mi vientre, tu madre es impura, debido a la vanidad, el orgullo de Suruchi, la madre de Utama. Entonces Dhruva enseguida fue llorando, si recordáis, a su madre, Suniti, en la cual era una devota excelsa del Señor Supremo. Y le dijo a Dhruva, lo que ha dicho tu madrastra es verdad, no tengas ningún deseo contrario hacia tu madrastra, no le desees ninguna maldición. Ella ha dicho que cualquier cosa que uno quiera obtener, para ello tiene que adorar a la suprema personalidad de Dios. Igual que tu padre, el rey, Uttanapad, conquistó, se hizo el rey debido a que hizo un yagya en honor a Vishnu, al Señor Supremo. Igual que tu abuelo, Swayambhuva Manu, también realizó un yagya y de esa manera se convirtió en Manu, el padre de la humanidad. Igual que tu bisabuelo, Brahma, nada menos que Brahma, ¿no? Ese es el linaje de Dhruva, Desciende de Brahma, Swayambhuva Manu, Uttanapad, que Brahma, el semidios, creador del universo, también porque hizo austeridades, tapasya, tapa, se volvió el creador, y Brahma también es un devoto puro del Señor Supremo. Que en esta era de Kali Yuga, Brahma viene como Haridas Thakur, cantaba 300.000 nombres diarios. Es Brahma viene como Haridas Thakur para acompañar al Señor Supremo en la forma de Chaitanya Mahaprabhu. De esta manera Dhruva fue al bosque y le preguntaba a los árboles, a los animales, dónde estaba Bhagavan, dónde estaba el Señor Supremo, con 5 años.
debido a esa sinceridad y a esa determinación, el Señor Supremo le envió a su devoto puro, Narada Muni. De esta manera es como el Señor Supremo se acerca a las almas condicionadas en este mundo, a través del Maestro Espiritual. Cuando las almas realmente desean salir de este mundo de sufrimiento y volver al mundo real y oran al Señor Supremo, entonces el Señor Supremo les envía a su devoto. Entonces Narada Muni también probó a Dhruva. El Maestro Espiritual también realmente prueba nuestra determinación para darnos sus bendiciones, no para aceptarnos. Una cosa es que el Maestro Espiritual nos acepte y otra cosa es que nos dé completas bendiciones debido a nuestra rendición. Como dice Krishna en el Bhagavad Gita, Yatamam Prabhayante Tamstataiva Vayami Aham. En la medida que se rinden a mí, yo, igual pasa con el Maestro Espiritual. En la medida que se rinden al Maestro Espiritual, el Maestro Espiritual da sus bendiciones. Entonces Narada Muni vio la determinación de Dhruva. Dhruva le dijo, Narada Muni le dijo, eres un niño, vete a jugar ¿qué haces aquí en el bosque con los sabios? Dhruva le dijo, si puedes mostrarme el camino para alcanzar al Señor Supremo, muéstramelo, y si no, márchate y no me hagas perder el tiempo. Con 5 años Dhruva Maharaj. Entonces, de esta manera, empezó a estudiar Dhruva, se dio el mantra, de Satya Yuga. El mantra es Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Y le describió la forma del Señor Supremo, en su forma hermosa, se llama la Varnam, el color de una nube oscura, Pitambara, ropas amarillas, 4 brazos en Vaikunta. Le describió la forma Chaturbuya, la forma de Narayan, de Dios en Vaikunta, con la caracola, la flor de loto, la maza. Entonces, de esta manera, Dhruva empezó a hacer austeridades y Narayan se le manifestó delante de Dhruva. Dhruva estaba completamente viendo al Señor Supremo en su corazón. Realizó la forma de Krishna en Paramatma. Pero también Vishnu apareció delante de Dhruva. Y Dhruva no podía ver a Vishnu porque estaba completamente absorto, saboreando y viendo al Señor en esa visión interna. Entonces Vishnu le cortó la visión interna y entonces abrió los ojos y vio al Señor Supremo manifestado delante de él. Y entonces ahí empieza Dhruva Stuti. Te estaba adorando por cristales rotos, porque quería convertirme, quería ser más poderoso que mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, y ahora me di cuenta que esos son cristales rotos. Ahora tengo las joyas, tú eres la joya. Cuando uno tiene al Señor Supremo se da cuenta que todo en este mundo es insignificante. Igual que Dhruva, aunque Dhruva lo logró por poder, pero se dio cuenta que eso no es nada en comparación con tener el darsa del Señor Supremo, ¿no? El servicio devocional puro. Entonces, Narayan, el Señor Supremo, le dijo a Dhruva que tenía que gobernar durante 36.000 años y después, 36.000 años se acuerda de Satya Yuga, ¿no? Satya Yuga, la vida son 100.000 años, no son 100 como en Kali Yuga. Satya Yuga 100.000, por eso gobernó 36.000. Y después vendrás conmigo. Y es tan excelso que le dio un planeta para él en el mundo trascendental, Dhruva Loka. Que algunos dicen que es la estrella polar, el planeta de Dhruva Maharaj. Entonces así, diferentes generaciones pasaron, ¿no? En el Bhagavatam, hasta que llegamos a Angira, Maharaj Angira.
el rey Angira. Entonces el rey Angira empezó a hacer un yagya para complacer al Señor Supremo, a Vishnu. Pero los brahmanas y grandes sabios le dijeron, no, necesitas tener un hijo para complacer a Vishnu, si no el yagya no va a ser efectivo. Entonces se hizo un yagya para tener un hijo. Entonces tuvo un hijo, Vena. Pero ese hijo resultó ser muy malo. Él siempre le hacía daño a los demás niños, quemaba las casas de otros, enormemente malo. Entonces Angira dijo, ¿qué he hecho? ¿Para qué he hecho un yagya? ¿Para qué he tenido un hijo? Entonces llegó a una realización que nos habla el Bhagavatam. Aquellos que no tienen hijos en este mundo son muy afortunados. Y él dijo, porque si no tienes hijos, tienes un problema. Pero si tienes un hijo, tienes muchos problemas. Y entonces dijo, también el Bhagavatam narra, y si tienes un hijo malo, eres afortunado. Pero si tienes un hijo bueno, eres desafortunado. ¿Por qué? Porque si tienes un hijo bueno, te apegas a él. Y entonces no te puedes ir con Krishna. Pero si tienes un hijo malo, te desapegas. Y entonces dices, oh, ¿para qué me casé? ¿Para qué he tenido hijos? Y entonces uno desarrolla vairagya, renunciación y deseo de cultivar el amor por el Señor Supremo. Entonces, de esta manera, Angira se realizó. ¿Por qué? Porque si tienes, como dice Krishna en el Bhagavad Gita, Yan Yan Bhaktis Varante Ante Ante Kalevaram, Tanta Nevetika Antaya Salta el Bhagavad Gita. En el momento de partir, allí donde tengas tu mente, allí vas a nacer, ¿no? Si tu afecto es principalmente hacia tu hijo, o hacia tu esposo, o hacia... tienes que volver a este mundo. Otra cosa es cumplir con el deber. Pero el afecto debe ser principalmente hacia Krishna, hacia el Señor Supremo. Por eso Maharaj Angira lo realizó, ¿no? Y dio todo este conocimiento, cuarto canto del Bhagavatam. Y entonces Maharaj Angira quiso marcharse, y se fue al bosque a cantar los santos nombres y a realizar al Señor Supremo. Y dejó a su hijo, que ya había crecido, Vena, en el reino. Entonces fue una etapa oscura, ¿no? Porque Vena no tenía buenas cualidades. Lo primero que hizo que prohibió en todo su reino la adoración al Señor Supremo y a los semidioses. Y él dijo, si alguna vez oigo alguna campana, ese ciudadano será castigado. Entonces los brahmanas y sabios dijeron, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Y fueron a ver al rey. Y le dijeron, pero si todo lo que tenemos en este mundo, la lluvia, el sol, la tierra, los alimentos, todo es gracias al Señor Supremo. Si no adoramos al Señor Supremo, no vamos a tener todo lo que necesitamos para nuestra vida. Y el rey Vena les dijo, ¿acaso es que no conocéis las Escrituras? ¿Acaso es que no sabéis que las Escrituras dice que el rey, en el rey están el Señor Supremo y todos los semidioses? ¿Acaso no dice el Bhagavad Gita, Krishna, yo soy el rey entre todos los seres humanos? Les digo, claro, es cierto, ¿no? Krishna dice eso, pero no lo dice en ese sentido. Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo soy el sabor del agua, yo soy la luz del sol,
yo soy el rey, como yo estoy en todos lados y yo soy lo mejor de todo, ¿no? El rey es el más importante, ¿no? Él tiene que gobernar. Pero él hablaba de esta manera, ¿no? Vena hablaba de esta manera. Entonces, los brahmanas y sabios dijeron, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, con hierba kusa y con mantras, acabaron con la vida de Vena, porque era muy poderoso. Los brahmanas son muy poderosos por el bien de toda la humanidad. Y entonces nadie quería hacer el rito, no querían hacer el fuego para que el cuerpo de Maharaj Vena se volviera en ceniza o enterrarlo, nadie quería hacerlo. Entonces finalmente su madre lo puso en aceite para que no tuviera mal olor el cuerpo. Y en esta manera no había rey. Entonces es cierto que cuando Maharaj Vena gobernaba, no había ladrones, porque todos le tenían miedo. Pero ahora que no había rey, todos pensaban que eran el rey. Y entonces empezó a haber muchos disturbios, robos. Entonces los sabios, los rishis, los brahmanas, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como en aquel entonces eran muy poderosos y todavía el cuerpo de Maharaj Vena estaba en aceite, entonces fueron a donde estaba el cuerpo de Maharaj Vena. Lo sacaron del aceite y con hierba kusa y con mantras, agitando el muslo de Vena, apareció un hijo. Pero este hijo era un hijo oscuro. Era un hijo que venía de los pecados de Maharaj Vena. Entonces cuando apareció el niño, les dijo, ¿quién soy yo? ¿Y dónde voy a vivir? Y entonces los brahmanas enseguida le dijeron, debes de ir al bosque. Y entonces así apareció una especie de seres humanos, oscuros, que fueron a vivir al bosque. Del hijo de Maharaj Vena que había aparecido del muslo. Entonces, con hierba kusa, agitaron el brazo derecho de Vena. Y del brazo derecho de Vena apareció Prithu Maharaj, que es un Satyavesa avatar, es una encarnación del Señor Supremo. Y del brazo izquierdo apareció Lakshmi, una expansión de Lakshmi, la eterna consorte del Señor Supremo. Entonces, Prithu Maharaj, que era un avatar, un Satyavesa avatar del Señor Supremo, empezó a gobernar. Entonces los ciudadanos fueron a ver a Prithu Maharaj y le dijeron, de los campos, no está saliendo la hierba. Dice, ¿qué está ocurriendo? Dice, no sale la hierba. Entonces Prithu Maharaj se fue a ver a la Madre Tierra, Bhumi. Y entonces le dijo, ¿qué ocurre? ¿Por qué de los campos? Porque la Madre Tierra, desde que el reinado de Vena se dejó de adorar al Señor Supremo, la Madre Tierra dejó de dar su tierra fértil. Y entonces no crecía la hierba, no crecía el alimento, llovía muy poco. Entonces Prithu Maharaj le dijo, pero bueno, ahora tienes que otra vez empezar. Le dijo, yo dejé de comer, la madre vaca. Dice, ahora tienes que volver a ordeñarme. Y entonces Maharaj Prithu otra vez empezó a ordeñar a la Madre Tierra
Y entonces de esta manera, otra vez la Madre Tierra empezó a dar todos los alimentos, empezó a volver las lluvias. De esta manera, entonces Prithu Maharaj empezó a realizar una Svamedha Yagya. Ashwamedha Yagya hizo 99. ¿No? Cuando alguien realiza 100 Ashwamedha Yagyas, entonces tiene que ocupar el puesto de Indra. Indra es uno de los principales semidioses en los planetas celestiales. Entonces llevaban 99 Yagyas. Entonces Indra dijo, si hace el que le queda, va a ocupar mi puesto en los planetas celestiales. Entonces Indra se disfrazó de sadhu y bajó al yagya. Y entonces la Ashwamedha Yagya se sacrifica a un caballo, pero en aquella época el caballo tomaba un cuerpo humano. O sea, el caballo iba hacia adelante. No era el para que estamos hablando de otras eras. Entonces Indra y se llevó el caballo. Entonces el yagya quedó paralizado, el último. Entonces el hijo de Prithu Maharaj se enfadó y fue detrás de Indra. Y estuvo luchando con él y recuperó el caballo. Lo trajo y otra vez limpiaron todos los utensilios, todos los brahmanas, todo, y continuaron con el yagya. Pero a esto que Indra otra vez volvió cuando no, y otra vez se llevó el caballo. Entonces Prithu Maharaj ya no pudo tolerar y se levantó. Dijo, voy a acabar con Indra. Entonces los brahmanas le dijeron, no puedes, porque tú estás presidiendo el yagya. Si te vas ahora, el yagya se corta y no se complace a Vishnu, al Señor Supremo, y no se lleva a cabo. Dice, no te preocupes. Dijo, nosotros, con nuestro poder y nuestros mantras, vamos a traer a Indra y lo vamos a ir llevando hasta el fuego. Y en el fuego del yagya se va a quemar. Entonces, los brahmanas empezaron a cantar mantras. Y en esta manera Indra, debido a la fuerza de los brahmanas, no podía, se iba bien arrastrado hacia el yagya. Entonces en ese momento Brahma apareció y apareció en el yagya y le dijo, ¿pero qué estáis haciendo? Le dijo a todos y a Prithu Maharaj, ¿pero qué interés tienes en llevar a cabo el último Ashwamedha Yagya? ¿Acaso es que tú quieres tomar el puesto de Indra? ¿No te das cuenta que Indra ha venido? Porque si tú llevas a cabo el último yagya, le vas a quitar su puesto. Si no sigues con el yagya, él se va a marchar. Y tú, no, ¿para qué quieres ocupar el puesto de...? Entonces Prithu Maharaj entendió, es verdad. Entonces terminaron con el yagya. Y se quedó en 99. Entonces, esto aún dio más placer a la suprema personalidad de Dios, Vishnu, viendo el deseo de que Prithu Maharaj no tenía ningún deseo de convertirse en Indra, el semidios del cielo. Entonces apareció en el yagya, Vishnu, cuando llegó a 99. Se llevó a cabo. Entonces, Vishnu estaba complacido del Señor Supremo, con Prithu Maharaj en yagya, y le dijo, ¿qué deseas? Pídeme lo que quieras. Y entonces Prithu Maharaj le dijo, mi único deseo es complacerte. Mi único deseo es escuchar las glorias, escuchar tus glorias de los sadhus. Pero quiero escuchar de aquellos que están realizados.
y de aquellos que sus palabras son realizaciones. Dice además, mi deseo es, me gustaría tener 10.000 orejas para poder escuchar tus glorias. No, y le digo, pero ¿cómo vas a tener un cuerpo con 10.000 orejas? Le dijo Vishnu. Le dijo, no, quiero tener 2, pero con el poder de 10.000. Y así allá donde estén hablando tus glorias, yo siempre esté escuchando. ¿No? Y ves, Vishnu, Krishna muy complacido, ¿no? Le dio el poder a Prithu Maharaj de poder escuchar, ¿no? El poder de 10.000 orejas para poder escuchar las glorias del Señor Supremo. Y le dijo, ¿tienes algún otro deseo? Y entonces así en forma tímida le dijo, sí, pero no sé si a Lasmi le va a gustar, porque ella siempre está masajeando tus pies. Pero mi deseo a mí también me gustaría masajear tus pies, mi Señor. Y entonces Vishnu se quedó callado. Y le dijo Prithu Maharaj, ¿acaso si ella se enfadara, de qué lado te pondrías? Y Vishnu Maharaj seguía en silencio. Vishnu, el Señor Supremo, seguía en silencio. Y le dijo, ¿tú lo sabes? Y le dijo, sí, yo lo sé. Yo sé que te pondría de mi lado. ¿Vosotros qué pensáis? ¿De qué lado se pondría? ¿Del lado de Lasmi o del lado del Prithu Maharaj? Es difícil, ¿no? ¿De qué lado? Es difícil de catalogar, porque si... Lasmi, la eterna consorte. Claro, si su eterna Prithu consorte... Maharaj, su devoto. Es un devoto, ¿sabes? Como Claro, hay muchísimos sí. también, no sé, y su ¿De consorte, quién? su Venga, consorte. Con su devoto. De su consorte. ¿De quién? De su devoto. De su devoto. ¿De quién? De su devoto. De su devoto. ¿De quién? De su devoto. De su devoto. Se pondría del lado de su devoto. Le digo, yo sé que te pondrías de mi lado. ¿Por qué? Y le dijo Prithu Maharaj, porque tú siempre estás del lado de aquellos que son indefensos. Anata. Anata en sánscrito significa anata. Anata significa aquellos que no tienen refugio. Como huérfanos. Son solo palabras para entender el significado. Como dice la reina Kunti en las oraciones al Señor Supremo, Yanma Isvarya, Sutasibhi, Eda Mana Madakuman, Evana Tioviatunta Ivan, Akinchana Gochara. Dice Yanma Isvarya, Yanma, aquellos que han tenido un nacimiento elevado, Yanma Isvarya. Sutasibhi, aquellos que han tenido una gran educación, belleza, opulencia. Para ellos es muy difícil para ellos acercarse a ti. Dice, para aquellos que son Akinchana Gochara, aquellos que son indefensos. Realmente Akinchana Gochara significa aquellos que están exhaustos de lo material. Aquellos que han comprendido que Materna Krishna para todos a todas. Mitovi Pradita Vihavatanam. Adanta Govir Visatam Tamira Purnar Chargita Charvananam. Aquellos que han comprendido que el mundo material es masticado, que no hay nada. Es Maya. Maya es una ilusión. Maya es Rite Artam, dice el Bhagavatam. Rite Artam na prayiteta na prayiteta. Rite Artam. Rite Artam sin valor. Maya no tiene valor.
Pratiyatana parece ser, parece, pero no. Dice, Krishna le dice a Brahma, este es un verso del Chaturshloki, donde Krishna define Maya, su energía ilusoria. Define, no tiene valor sin valor, Rityartam. Parece, pero no tiene. Porque todo aquello que no tiene relación conmigo no tiene valor. Y está completamente en la oscuridad. Esa es la definición de Maya, la ilusión. Parece que hay algo, pero luego no hay. ¿Por qué? Porque no tiene relación con el Señor Supremo. La falsa identificación con este mundo, la felicidad mundana. Parece, pero no tiene relación con el Señor Supremo. Es como la oscuridad. Pero parece. Por eso es Maya, una ilusión. Es como un engaño. El engaño de Maya, que tiene atrapadas a las entidades vivientes, naciendo y muriendo una y otra vez en este mundo. Buscando esa felicidad y ese apego. Ese apego a los placeres mundanos, la causa de volver a nacer en este mundo. Sin embargo, el apego para el placer del Señor Supremo es la causa de la liberación, la causa de la felicidad real. Aunque al principio, dice Bhagavad Gita, al principio uno está limpiando el corazón, uno no tiene un sabor, una felicidad fuerte en relación con Krishna, con Dios. Pero gradualmente se va volviendo más dulce y más dulce y más dulce y más dulce y real, ilimitada. Por eso este verso de Kunti, para aquellos que están exhaustos de lo material, tú eres fácilmente accesible, ya han realizado, no hay nada, solo Maya. Ahora voy a dedicarme a buscarte, a adorarte, a encontrarte. Y finalmente, como Dhruva Maharaj, estamos hablando de los descendientes de Dhruva. Estamos hablando de Prithu Maharaj, también, ¿no? Las glorias de Prithu Maharaj, Satyavesa Avatar, de Krishna. Entonces, de esta manera, por eso Prithu Maharaj le dijo, tú estás del lado de tus devotos, no tienen refugio, su único refugio eres tú. Le dijo. Entonces Vishnu permaneció en silencio. Y entonces Prithu Maharaj le había pedido asociación con sus devotos realizados, escuchar de sus devotos realizados. Entonces Prithu Maharaj, el Señor Supremo, Vishnu le mandó a los 4 Kumaras. Los 4 Kumaras son devotos puros del Señor Supremo. De hecho tienen una Sampradaya, la Kumara Sampradaya. Los 4 Kumaras. Entonces Prithu Maharaj escuchó de los 4 Kumaras las glorias del servicio devocional, las glorias de la devoción pura. Y entre muchas enseñanzas, hoy escuchaba una en esta historia que contaba Siddhartha Maharaj, de pronto viene. Él narraba esta historia del Bhagavatam y contaba que los 4 Kumaras le dijeron a Prithu Maharaj, hay un pozo de agua y alrededor del pozo hay árboles. Entonces, ¿qué ocurre? Que los árboles chupan el agua del pozo y el pozo finalmente se seca. Entonces le dijo, el pozo es nuestra mente y nuestra inteligencia. Y los árboles son la complacencia de los sentidos. Cuando nuestros sentidos tratan de complacerse materialmente una y otra vez, entonces finalmente secan nuestra inteligencia y secan nuestra mente. Y entonces uno no puede realizar al Señor Supremo. Le dijo los 4 Kumaras a Prithu Maharaj, por lo tanto, hay que tratar de controlar los sentidos.
y de controlar la mente. Por eso las enseñanzas de Rupa Goswami, en el néctar de la instrucción, Rupa Goswami dijo, Vacho Vegan, Manasa Krodha Vegan, Jiva Vegan, Udara Pasta Vegan, Ekam Vegan, Yogi Saheta Dira, Sarvan Lepna Prithvi Sasisya. Vacho Vegan, Manasa y Krodha, la lengua. Tenemos que controlar la lengua. La vida espiritual es silenciosa. No debemos de estar hablando tópicos mundanos, una y otra vez, con unos y con otros. Cosas innecesarias, insignificantes, que no tienen ningún valor. Que decir la crítica a otros, aún peor. Leíamos el otro día Vana Maharaj. El devoto debe desarrollar paciencia, tolerancia y humildad si quiere tener éxito en su vida. Pero Van Maharaj se refiere en su vida espiritual, no hay otra vida. La vida espiritual. Una extrema tolerancia. Uno no debe devolver nada. Si a uno lo están criticando, debe tolerarlo y no debe devolver nada. Debe de estar desapegado y no hacer ningún caso. ¿No? Por eso estamos, Vacho Vegan, controlar la lengua. Muy importante, Vacho Vegan. Manasa, la mente. También, controlar la mente. La mente siempre va a ir a la gratificación de los sentidos, de manera rápida. Y luego uno tiene que cosechar el sufrimiento. Uno tiene que recrearse, pero uno debe tratar de controlar su mente. Incluso la mente a nivel de crítica, a nivel de desear mal a alguien. La mente también hay que controlarla. No solo el habla, la mente. Vacho Vegan, Manasa Krodha, la ira. Uno debe... Claro, es muy difícil, ¿no? Nadie dijo que fuera fácil. Claro, la ira la controlas cuando no pasa nada. Cuando te dicen algo, entonces ahí es cuando hay que estar silencio, pero qué difícil, ¿no? La ira. Manasa Krodha Vegan. Manasa Krodha Vegan. Vacho Vegan, Manasa Krodha Vegan. Vacho Vegan, Manasa Krodha Vegan. Jiva Vegan. Jiva Udaru Pasta. La lengua. No comer demasiado. Jiva Vegan. Los genitales. O los ovarios. Controlar la vida sensorial. La felicidad está en la pureza. Gradualmente tenemos que ir a la pureza. Gradualmente. Pero ese es el camino. Lo demás es como un fuego. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita. La felicidad material es como un fuego que quiere más y más y más y quiere echar más y más leña y nunca satisface. Siempre hay insatisfacción. Más y más y más. Por lo tanto, el camino es el contrario. El control de los sentidos y la práctica de la devoción, el cultivo del alma, el placer natural en ser. Ananda Maya Vyasa. Y el estómago, la lengua y los genitales, que de hecho están en una línea. Por eso son muy importantes. Aquí. Si hay control aquí, hay control aquí, hay control aquí. Son interdependientes. Por eso hay que comer sencillo y no demasiado.
y hablar acerca de Krishna. Y entonces uno puede controlar los sentidos. Entonces Rupa Goswami en este verso del Néctar de la Destrucción dice, entonces uno puede controlar el mundo. Si uno controla los sentidos, la mente controla el mundo entero, uno se vuelve el maestro del mundo entero, dice Rupa Goswami. Vacho Vega, Manasa Kroda Vega, Jiva Vega, Daro Pasta Vega, Etam Vega, Yogi Saeta Dira, Saramana Kuman, Pritivisha, Sista. Entonces uno realmente es un maestro espiritual, controla sus verdaderos enemigos. Los enemigos no están fuera, están dentro. Y el jefe, ¿quién es el jefe? La mente. La mente es el jefe de todos. Por eso Krishna, ya para terminar, nos hemos ido al Bhagavad Gita, ya para terminar Krishna dice, es más difícil controlar la mente que controlar el viento. ¿El viento? El viento. Es decir, es muy difícil la mente. Dice, la mente puede ser el mejor de tus amigos o el peor de tus enemigos. Dice, ¿cómo la mente se vuelve tu amigo? Práctica constante y desapego. Le dice Krishna, práctica constante y desapego. El arte del sadhana. El Bhakti-Pramod Puri Maharaj es el arte del sadhana. Es un arte. Tratar de estar conectado con Krishna 24 horas. El link con Krishna. Desde la mañana, pongo el arti, Tulasi Parika, Guru Puja, Harinam, Prasada, limpieza, regalos para Krishna, limpieza para Krishna, descanso, prasada, estudio, Harinam, prédica, arti, harikata, lectura y dormir, pensando en Krishna. El arte del sadhana, y siempre conectado con Krishna, práctica constante y desapego. Así pues vemos las enseñanzas de Prithu Maharaj, Satyavesa Avatar. Durante el reinado de Prithu Maharaj todos restableció otra vez. Y Prithu Maharaj llamó a todos los ciudadanos y les dijo, no cometáis actividades pecaminosas, porque una sexta parte de vuestras reacciones las tengo que sufrir yo. Eso viene en las escrituras. El rey es responsable de los ciudadanos. Y si los ciudadanos hacen actividades pecaminosas, el rey tiene que padecer una sexta parte. De la misma manera que si el rey hace actividades pecaminosas, los ciudadanos también tienen que sufrir. Puedes imaginaros en Kali Yuga, los gobernantes, el destino que pueden tener. Por eso son de esa naturaleza, porque hay tantas actividades pecaminosas en todos los ciudadanos. Por eso le dijo, tenéis que evitar, ¿no? La virtud está en la pureza, la felicidad está en la pureza. Si supieran las cosas, tendrían los ríos y los montes limpios, ¿no? Los animales paseando, pero como... So Prithu Maharaj ki jai.